noches, gracias al canal por estar otra vez en el living, en nuestra columna. Bueno, vamos a actualizar un poco algún tipo de información. Nosotros habíamos dicho en una de estas columnas de los días lunes que iba a haber 3 elecciones. Iba a haber una elección de paso, iba a haber una elección provincial, donde se elegían candidatos provinciales exclusivamente, y una elección nacional. Vamos a hablar de los bonaerenses. Los bonaerenses vamos a tener, en vez de 3, como habíamos dicho nosotros, 2 elecciones nada más este año. ¿Y por qué 2 elecciones? Porque se han desdoblado. Se eliminaron las PASO hoy mismo. Hace un rato terminó una sesión muy larga en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y se le dio media sanción y se eliminaron las PASO. O sea, ¿qué quiere decir? Que momentáneamente, por este ritmo que llevamos en la provincia de Buenos Aires, para el 2025, para este propio año, para este mismo año, no va a haber elecciones PASO. Pero sí van a ir desdobladas. Y le voy a decir una cosa, disculpe porque esto es muy reciente, no quiero meter la pata. El 8 de agosto se cierran las listas y la fecha de los comicios, de los primeros comicios donde vamos a elegir en Buenos Aires concejales, consejeros escolares, diputados provinciales y senadores provinciales y consejeros escolares, pero no sé si lo dije. Eso va a ser el 7 de septiembre. Pero ¿qué sucede? El 9 de julio, ahora dentro de poco, se cierran las alianzas y el cierre de listas va a ser el 8 de agosto para las elecciones provinciales. Entonces, el 9 de julio tienen que estar cerradas las alianzas, que ahora vamos a hablar de las alianzas. El cierre de las listas definitivas que vamos a votar es el 8 de agosto y el 7 de septiembre vamos a tener la primera elección. Dijimos en octubre vamos a tener la segunda elección, donde los bonaerenses vamos a votar, en nuestro caso, únicamente diputados nacionales, porque senadores ya votamos en la última elección. O sea que vamos a votar y los senadores tienen mandato por 6 años. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que ir 2 veces nada más. Yo les había dicho 3 veces, pero bueno, no es así porque hoy se cambió definitivamente. Hubo un enfrentamiento ahí entre el sector de la Cámpora y el gobernador Kicillof, y por suerte se resolvió algo, se votó, mucha gente se abstuvo, pero salió el cronograma electoral. Entonces le voy avisando esto porque vamos a tener una fecha de cierre de alianzas y otro cierre de listas. ¿Qué quiere decir cierre de alianzas? Los partidos tradicionales no existen más. O sea, existen, pero no van solos. En el mundo y acá en la Argentina, desde hace un tiempo, los partidos, en vez de ir el PRO por un lado, el radicalismo por el otro, el partido justicialista por el otro, el partido de los trabajadores por el otro, se agrupan. Los partidos se atomizaron, esta es la verdad, y un mismo partido puede ir dividido en 2, como ya nos pasó. Entonces un mismo partido puede ir dividido en una interna donde hay alianzas con el PRO o con la Libertad Avanza o con el peronismo. Y esto es lo que va a pasar ahora. O sea, ningún partido, estoy casi seguro, va a ir solo. El peronismo no creo que vaya solo, van a unirse entre Kicillof y Cristina y van a unirse con algún otro partido, por ejemplo, federal de la provincia de Buenos Aires, y el PRO, bueno, está dividido ya. Una parte del PRO va a ir con la Libertad Avanza y otra parte del PRO posiblemente vaya con el radicalismo. A su vez el radicalismo también está dividido. Una parte quizá vaya con la Libertad Avanza, quizás, pero hay que anotarlo. Y otra parte vaya con Kicillof. Quiere decir que los partidos en sí, los partidos políticos que nosotros estamos acostumbrados, para la gente que vota hace años, íbamos a votar al peronismo, íbamos a votar al radicalismo, íbamos a votar a los socialistas, al PRO, en otra época a la UCD, pero no íbamos a votar alianzas. Por eso cuando yo le hablé del cronograma electoral, le hablé de alianzas. ¿Por qué? Porque está tan previsto que se van a hacer alianzas que hasta dieron
una fecha para hacer las alianzas. Y después de esas alianzas, que por ejemplo, vamos a ir a un caso, vamos a suponer que el PRO, una parte del PRO de la provincia de Buenos Aires va a ir con la Libertad Avanza, esto es casi seguro, una parte. La otra quizá vaya con el radicalismo, no se sabe. Todo el mundo está hablando con todo el mundo. Entonces, vamos a suponer que hay una alianza entre la gente de la Libertad Avanza, o sea, los de Milei, y la gente de Macri, de un sector de Macri, se van a conformar unas listas en esas alianzas y después hay un cierre de lista. Quiere decir que hay que llegar con tiempo a hacer esa lista. Conclusión, los partidos tradicionales solos no van a ir más. Es muy probable que el único que vaya, que yo todavía no me jugaría, si hay un acuerdo, es el Partido Justicialista, o sea, el peronismo. Y si no hay acuerdo, es muy probable que haya dos listas del Partido Justicialista, cosa que yo no creo, pero algunos lo dan como casi seguro. Por ejemplo, un sector que responde al gobernador Kicillof, a nuestro gobernador, y un sector que responde a la expresidenta Cristina Kirchner. Como no se pusieron de acuerdo por ahora, porque Cristina no quería el desdoblamiento de las elecciones, puede ser que terminen sin arreglar. Esto quiere decir que nosotros en la provincia de Buenos Aires, por primera vez, vamos a votar, igual que va a pasar en la capital, antes que nosotros, en Cava, vamos a votar cuestiones provinciales. Que esto es lo que quería el gobernador y lo que querían algunos partidos políticos. O sea, en vez de nacionalizar la elección de la provincia, en vez de votar por Milei, por Macri, por algún radical, por el kirchnerismo, que es lo que va a pasar a nivel nacional, se van a discutir cosas provinciales. Y esto es bastante dificultoso, bastante complicado para el gobernador. Porque si bien es cierto que se salió con la suya para no comprometerse con el kirchnerismo, porque hay mucha gente que vota a Milei, por ejemplo, o a otros partidos por ser antiperonista, antikirchnerista, no quiere que vuelva el kirchnerismo. Entonces, ¿qué hizo Kicillof? Dijo, no, con esta gente que son mis amigos, no quiero ir. Entonces adelantó las elecciones. Por eso vamos a tener que votar 2 veces. Entonces es muy probable que esto le salga mal. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a pensar que la gente va a votar al gobierno de Kicillof por lo que hace el gobierno, es muy probable que no le vaya tan bien como él cree, aunque vaya despegado, por decirlo de alguna forma, del peronismo. ¿Y por qué? Porque hay 2 cuestiones muy importantes, que son la seguridad y la salud pública, que están muy comprometidas en la provincia de Buenos Aires. Las prestaciones de los servicios están muy comprometidos en la provincia de Buenos Aires. Cuando usted va por una ruta, es muy difícil que la tengan arreglado, porque ya, ni bien asumió el presidente Milei, dijo que no hay plata para obra pública. Quiere decir que no le transfiere tampoco a la provincia de Buenos Aires una partida especial para arreglar la ruta, o para arreglar un hospital, o para arreglar una planta depuradora de líquidos cloacales. O sea que el propio gobernador, el propio presupuesto de la provincia de Buenos Aires tiene que arreglárselas para hacer esas obras. Siempre, generalmente, el gobierno nacional, por medio de los ATN, que es un recurso que le mandan dinero a las provincias y es discrecional, se lo pueden mandar o no, no está previsto que se lo tengan que mandar siempre como la coparticipación, no nos ha mandado un peso a los bonaerenses. Y como no nos ha mandado un peso a los bonaerenses, vamos a ver también un deterioro en la obra pública. Quiere decir que la jugada de Kicillof es muy complicada, porque por un lado adelantó las elecciones, pero por otro lado, si se plebiscita, o sea, si se mide la gestión del gobernador por el tema de la seguridad, que está terrible, la inseguridad es una cuestión de todos los días, es muy complicado. Creo que es el principal problema hoy, aparte de la supuesta inflación, el principal problema que puede haber hoy para los bonaerenses, que hay, de hecho, es la inseguridad. Y el otro problema que hay es que algunas prepagas se fueron, otras prepagas redujeron la prestación o aumentaron mucho la cuota, y esto hizo que los que tenían una prepaga, como OSDE, Swiss Médica, tantas otras, vayan al sistema público. Y el sistema público está colapsado totalmente. El sistema público de salud en la provincia de Buenos Aires está muy mal, muy mal.
¿Por qué? Porque los profesionales cobran mal, porque los profesionales se van al sector privado. Para el sector privado no crea que es fácil tampoco. Y porque los costos de la infraestructura hospitalaria han disminuido. Quiere decir que si hay que arreglar un aparato, si hay que mejorar un aparato de imágenes, que hoy se trabaja mucho con las imágenes, es una gran ayuda para el diagnóstico. Hoy imágenes que antes no lo teníamos. En imágenes está la tomografía, la resonancia, la ecografía, la radiografía común. Bueno, eso para mantenerlo cuesta mucha plata en la provincia de Buenos Aires y eso requiere mantención permanente. Y si no se tienen esos elementos, la verdad que el profesional se siente privado de un diagnóstico precoz. Entonces se nota, nosotros lo notamos en los hospitales provinciales, inclusive el de nuestra ciudad, el abarrotamiento que hay de personas, porque claro, no hay un prestador privado y por otra parte la gente ha dejado ya la prepaga y hay un descalabro en ese sentido. O sea que si el gobernador pretende plebiscitar, o sea, ganar con la obra que está haciendo en la provincia de Buenos Aires, se le va a poner muy feo, sobre todo porque muchos sueldos, como el sueldo docente, el sueldo de la policía de la provincia, el sueldo de los empleados del Estado, no van creciendo junto con la inflación o van creciendo ahí. Y la inflación, ¿cuál es la verdadera inflación? La inflación del 3,2%, del 2,4%, la inflación que bajó Milei, o la inflación que uno siente en el bolsillo cuando va a comprar cosas. En la inflación están los servicios, está el gas que ha aumentado y sí va a seguir aumentando, está el servicio eléctrico que nosotros pagamos, y más en Monte pagamos un costo muy alto por la electricidad, está los otros tipos de servicios como puede ser una red de wifi o de internet para que usted tenga su casa y tenga acceso a plataformas. No está. ¿Está el seguro de su auto en la inflación? Entonces, una cosa es la inflación núcleo, que es las cuestiones que nosotros necesitamos todos los días para comer, para vestirnos, para subsistir, para movernos, para viajar, para ir al trabajo. Y otra cosa es estas que yo le estoy diciendo, que si pudieran medirse bien, ahora va a cambiar la forma de medirse la inflación. No se sabe cuál, pero ya se anunció que va a cambiar. La verdad que sería mucho más. Entonces, si bien es cierto que lo que se esperaba, que iba a haber un rebrote inflacionario a partir de la salida del cepo, que los dólares iban a irse a las nubes, que se iba a transportar a las góndolas, que iba a subir todo, y eso no pasó. La verdad que eso no pasó. Los economistas, la mayoría decía que iba a pasar, hasta ahora no pasó. También es cierto que hay subas pequeñas que se van notando en el bolsillo y hay otra cuestión, que el salario se ha mantenido casi, salvo algunos gremios, ¿no es cierto?, como camioneros o algunos gremios de sanidad que han hecho convenios especiales, paritarias. Pero la verdad que está complicado ese tema y a mí me interesa mucho porque hoy ya no hablamos de pobres, hoy hablamos de pobreza. Y la diferencia, como lo explicamos el otro día, cuando hablamos del Papa Francisco, es que en 20, 30 años atrás, 15 años atrás, 20 diría yo, hablábamos de los pobres, que había más pobres o menos pobres, que los pobres habían aumentado, que habían disminuido, que los pobres estaban saliendo y entraban a la clase media, o que la clase media caía y se transformaban en pobres. Hoy hablamos de pobreza. ¿Y será lo mismo? No es lo mismo, porque la pobreza es la forma estructural donde quedan los pobres. O sea, la pobreza es una medida que se establece permanente y que es estructural. ¿Por qué es estructural? Porque no puede cambiar, o hay medidas que no han resultado eficaces para cambiarla. Por ejemplo, la infraestructura del hogar no ha cambiado. O sea, en la mayoría de la gente asalariada, en blanco o en negro, que está atrasada con su salario, no puede comprarse un terreno, no puede tener acceso a hacerse una casa, no puede tener acceso a tener un consumo de gas o de electricidad acorde con lo que gana, no puede tener acceso a un plan de viviendas, inclusive muchas veces a planes de vivienda que ya no hay por ahora,
del Estado Nacional. No puede cambiar su vehículo o comprar su primer vehículo. No puede ahorrar, que esta es una cuestión fundamental en la Argentina, porque en la Argentina siempre desde la Caja Nacional de Ahorro y Seguro se ahorró. O sea, la Argentina, inclusive en la época de crisis, el argentino estaba preparado para aguantar eso con una resiliencia muy importante y ahorraba. Y ese ahorro después lo utilizaba para una urgencia o para comprar un vehículo nuevo para el trabajo o para comprarse el terrenito o para algún otro gasto que podía aparecer ahí. Hoy la capacidad de ahorro de la mayoría de la clase media baja y de los que se denominan pobres, ni hablar de los indigentes que no tienen para comer, eso, que son 3 millones de personas en Argentina, no es cualquier cosa. Entonces, esa gente ha perdido la capacidad de ahorro. Todos hemos perdido la capacidad de ahorro. Y por eso aparece que los ciudadanos comunes de la Argentina, como todos nosotros, tengan como un bien de ahorro, en vez de la moneda que era el peso, o el ladrillo, o el terreno que se compraba, o el alquiler que se cobraba, en el caso de los que eran propietarios, apareció el dólar. O sea, hace muchos años que todos estos tipos de ahorro que yo le digo, poner la monedita en el chanchito, comprar un terrenito, tener una casa para alquilar, todas esas cosas que había para ahorrar desaparecieron y se transformó el dólar en un bien de ahorro. Por eso, si bien la mayoría de la gente de nuestra capacidad económica no mueve mucho el amperímetro porque vaya a comprar o a vender dólares, es cierto que el dólar se ha transformado en el dólar del colchón, el famoso dólar del colchón, que comprando 100, 200, 300 creemos que ahorramos. Y a veces no es así. Hay mucha gente que compró dólar a 1.400 pesos y hoy debe valer 1.200. Perdió. Bueno, entonces lo que yo digo es que la elección, volvamos a la elección, en esta elección puede pasar cualquier cosa. O sea, nosotros hace muchos años que estudiamos los fenómenos sociales, los fenómenos políticos, como ustedes saben hemos intervenido siempre en política y hemos tenido más o menos, siempre sabíamos cómo le iba a ir a uno, cómo le iba a ir a otro, hasta Milei. Con Milei no la vimos, con Milei sabíamos que podía ser una buena elección, que era un tipo nuevo, que criticaba la política tradicional, pero no vimos que podía ser presidente. Esta es la verdad. Entonces, ahora pasa lo mismo. Nosotros no sabemos qué va a pasar. Y sobre todo no sabemos por qué hay alianzas, porque los partidos, inclusive el gobierno, inclusive el partido del gobierno, que es la Libertad Avanza, está dividido. Hay un sector que quiere arreglar con unos, hay otro sector que quiere arreglar con otros, se ve en la capital federal. Usted sabe que la mayoría del PRO, por lo menos dirigentes del PRO muy importantes, como Patricia Bullrich y otros, se fueron con Milei. Inclusive esa fórmula Bullrich-Petri se fue toda con Milei. Y bueno, son ministros. O sea que el PRO se dividió y la mitad se fue con Milei. Y sin embargo, en la capital federal, por eso digo que estamos en una época impredecible, en la capital federal va por un lado Milei en dos listas, en una lo lleva Dorni y en otro va Marra, van enfrentados, y también va en otra lista el PRO por su cuenta, o sea la gente de Macri va por su cuenta. Quiere decir que las alianzas sirven en un distrito, no sirven en otro. Hay distritos que pueden ir juntos, como quizás en el Chaco, y hay otros como en la capital federal, que va a ser un testeo importante, porque vamos a poder medir ahí lo que va a pasar en el país, porque es la primera elección, que la tenemos enseguida, van separados. Entonces, hasta el mismo gobierno está separado en dos sectores bastante interesantes. Y el radicalismo, ni hablar. El radicalismo es muy probable, no creo que vaya solo, es muy probable que el radicalismo arregle con un sector de Kicillof o con un sector de la Libertad Avanza o con el PRO, seguro, que se va a volver a hacer esa alianza, que una vez fue Cambiemos o Juntos por el Cambio. Así que bueno, yo quería comentarle esto porque es muy importante para que vayamos sabiendo y para que vayamos entendiendo todos. Y yo sé, porque me lo han comentado en la calle, que a la gente le gustan estas explicaciones, porque si usted prende el televisor, empieza a hablar uno, empieza a hablar el otro, como todas las verdades hoy son relativas, la gente está muy confundida. Entonces, yo creo que objetivamente hacemos estas columnas también, entre otras cosas, para intercambiar opiniones
y para aclarar cosas confusas. Así que le voy a dar una buena noticia. En la Argentina no hay corte de luz. En la mayoría de los pueblos de la Argentina hoy, de las provincias, no hay corte de luz. ¿Y por qué digo esto? Porque en el mundo hay un gran apagón en Francia, en España y en Portugal. Hoy hay millones de personas en este momento, si en estos minutos no se empieza a restituir el servicio eléctrico, que se cayó la electricidad. En Europa también. ¿Y por qué? No se sabe. Algunos dicen que puede haber un ciberataque, otros lo descartan, o sea que alguien se metió en el sistema eléctrico. Usted sabe que Europa está toda integrada. Entonces que alguien se metió, hizo un descalabro ahí y empezó a saltar los tapones, como se decía antes. Y otros dicen que es por el mayor consumo. La sociedad consumista, esta sociedad moderna que tenemos, consume muchas cosas que generan mucha demanda de electricidad. Por ejemplo, el aire acondicionado, la refrigeración, la calefacción. Y en Europa me parece que está pasando algo de eso. Y otro tema es la falta de inversión, que también lo sufrimos los argentinos, en infraestructura. O sea, hay un gran apagón, hay una gran incertidumbre en el sur de Francia, en gran parte de España y en Portugal, países que creemos nosotros que son mucho mejores que los nuestros, y posiblemente lo sean en algunos aspectos, pero a cada chancho le llega su San Martín. También ellos están con un problema terrible hoy energético. Y hablando de energía, le quiero decir algo que no es una noticia buena. El presidente Milei, cuando tuvo que decidir por dónde se exportaba el gas, si por Río Negro o por el polo de Bahía Blanca, por un enfrentamiento que tenía con Kicillof, con el gobernador de nuestra provincia, decidió que sea por un puerto que se iba a construir en Río Negro. Entonces nos quedamos nosotros sin una planta exportadora de gas, que esto es muy importante porque iba a traer mucha riqueza para la provincia de Buenos Aires. Y esa planta exportadora de gas se iba a hacer en Río Negro. Yo les recuerdo que la Argentina, a partir de Vaca Muerta y demás, está hoy en posibilidades casi ciertas de exportar gas. Pero ¿qué sucede? Como la decisión del gobierno de que este puerto exportador de gas, este mecanismo, este conducto, esta cañería, por decirlo de alguna forma, de gas donde se produce hacia los puertos del Atlántico para ser exportado, sea en Río Negro y no en Bahía Blanca, la principal empresa, que era Petronas o Petronas, no sé cómo se pronuncia, se fue. Se fue. Los que iban a hacerlo se fueron. Y por otro lado nos encontramos con un grave problema. En la zona costera de Río Negro, donde el gobierno decidió por el cual tenía que salir el gas, por donde tenía que salir el gas, no hay nada. No hay casa, no hay luz, no hay nada. Se tenía que hacer un puerto especial que estaba en el proyecto inicial. Pero ¿qué sucede? Ahora los que quedaron dicen, no, eso es muy costoso, no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar garrafa por barco. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una gran garrafa, gigantesca, que va a ser un buque, que va a ser una gran garrafa, y vamos a seguir exportando gas envasado, por decirlo de alguna forma, en vez de transportarlo de una manera distinta y que vaya directamente a un gasoducto en el puerto y que de ahí recién salga. Entonces es un atraso terrible, no solamente para el país, porque se fue un inversionista interesante, sino para la provincia de Buenos Aires. Todavía no se sabe cómo se va a resolver. Yo creo que es muy probable que ese negocio cambie y vuelva a la provincia de Buenos Aires. Bueno, estas son las cosas que me parece que había que charlar hoy, y la semana que viene tenemos un tema también muy importante, así que le agradezco mucho y hasta el lunes que viene. Gracias. Exactamente 34